me gusta de Roberto, me gustaba de él, y es algo en lo que me siento también muy próximo, es que yo creo que muchas veces hay muchas maneras de dividir a los escritores en dos bandos, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que hay dos tipos de escritores, ¿no? Los lectores que escriben y los escritores que leen. Y a mí me parece que en ese sentido Bolaño era un lector que escribe, ¿no? Una persona que tenía siempre y llevaba toda su biblioteca y sus lecturas al hombro. En ese sentido también me parece que de ahí también el efecto movilizador para muchos jóvenes de sus libros, y lo que más me han dicho de escritores jóvenes o jóvenes que quieren ser escritores es que leer a Bolaño les da ganas de escribir. Me parece que esa es la posteridad, realmente, me parece. Pero en el caso particular de Roberto, me parece que no hay unos límites muy claros entre su poesía y su prosa, o viceversa, ¿no? A mí lo que me gusta y me apasiona de la poesía de Roberto es que es muy narrativa. Probablemente la gran diferencia y la importancia de la poesía de Bolaño resida, digo, considerando a su poesía completa, a este libro La Universidad Desconocida, resida que tal vez es el material más autobiográfico, o más criptoautobiográfico, o más autobiográfico en código, ¿no? Que sería el lugar donde están un poco manifestadas en versos o en frases desflecadas su ars poética, narrativa, su forma de entender la vida, sus trucos incluso, ¿no? Me parece que lo interesante de la poesía de Bolaño, vuelvo a decir poesía entre comillas, me parece que era del sitio donde él experimentaba ciertas cosas que después llevaba a la prosa, ¿no? En ese sentido, para mí, la obra de Bolaño, y esto es una cosa que a mí también me agrada mucho y que es una constante en los escritores que más admiro, me cuesta bastante separar los libros uno de otro. Me parece que es como una especie de organismo multicelular respondiendo a un único supercerebro. El caso de Enrique Vilamatas es el mismo, por ejemplo, el caso de Nabokov es el mismo, el caso de Borges es el mismo, ¿no? Son escritores que me parece que les preocupa más la visión total y panorámica de las cosas, más que ir concentrándose en hechos aislados o en libros o en historias autoconcluyentes, ¿no? Yo creo que la trascendencia de los detectives salvajes, bueno, primero y principal, es una gran novela. Si vas hilando un poco más fino, o si te vas poniendo un poco más en la posición de un lector más calificado, o de un escritor que lee, o de alguien con una cierta óptica más académica, que puede ver a los detectives salvajes dentro de lo que es el paisaje y el panorama de la literatura latinoamericana. A mí me parece que la gran importancia de ese libro, y me parece que también de ahí el gran éxito que está teniendo ahora en el mundo angloparlante, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, me parece que la gran proeza de la novela, y al mismo tiempo también la enorme astucia de Roberto, está en manipular, reordenar, resignificar y mutar como los materiales más transitados, más obvios y más incluso erosionados de la gran novela latinoamericana, como puede ser la dictadura, el exilio, cierta épica de la derrota, el malditismo de los poetas, y presentar eso de una manera completa y total y absolutamente nueva, ¿no? Sin traicionar la escenografía habitual de lo que se supone de ser una gran novela latinoamericana. En el sentido, a mí me parece que Los Detectives Salvajes o 2666, digamos, tienen la misma raza respetuosa que de repente tuvo en su momento 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, en el sentido de que es una película de ciencia ficción, respeta todas las variables bastante conocidas del género, como, no sé, la súbita aparición de una inteligencia extraterrestre, una máquina que enloquece, problemas
tecno de astronautas, pero todo eso está contado de una manera completamente original y nueva. Yo no sé qué pensaría Roberto de la forma y los contornos que está adoptando su posteridad. Yo creo que en lo que a mí respecta no hay nada malo que pensar, en el sentido que me parece que es una figura sustentada y sostenida por su obra, ¿no? Los que prefieren una especie de cierto costado punk de él, digamos, extraliterario, a partir de ciertas declaraciones, qué sé yo, me parece un poco pobre y un poco simple que se queden nada más que con eso, pero me parece que el enorme grueso o la mayoría porcentual de la gente que admira a Bolaño lo admira por lo que escribió, ya que pues, me parece que entonces es un objetivo cumplido en ese sentido. También ya lo admiraban antes de que muriera, ¿no? Es cierto que también la muerte y la muerte prematura produce cierto, o sea, tiñe todo de un cierto barniz romántico, ¿no? Pero bueno, qué sé yo creo que de todas maneras haber podido elegir, yo creo que no creo que a Roberto le interesara el ejemplo de Jim Morrison, creo que le gustaría más ser Bob Dylan, ¿no? Yo creo que a todos, creo que a todos muy pronto nos deja de interesar ser Jim Morrison y nos gusta más la longevidad madura e imprevisible de alguien como Bob Dylan. Hola, soy Rodrigo Fresán, nací argentino y espero morir escritor, si va todo bien. Y bueno, mi relación con Roberto Bolaño, bueno, a Roberto lo conocí en el año 1999, fuimos muy amigos hasta el 2003, hasta la fecha en que murió. Ahora se está produciendo una situación un poco extraña para mí, que es que Bolaño lleva más años de muerto que de amigo mío, entonces es un poco curioso lo que ocurre, porque claro, hay una cantidad de recuerdos que caben en un determinado número de años, y los años de la posteridad de Roberto empiezan a superar los años de mi experiencia y mi amistad junto a él. También es cierto que la calidad a veces se impone por encima de la cantidad, y es bastante interesante ver lo que está ocurriendo con el fantasma de Roberto, ¿no? Con su figura post-mortem, eso se llama posteridad, que es tan extraño, y que sobre todo es extraño en lo que hace a los escritores, ¿no? Que muchas veces demora muchísimo más en llegar. Generalmente los escritores, cuando mueren, hay una especie de purgatorio casi obligado en el que desaparecen por un tiempo que pueden ser 10 años, 20 años, y si hay suerte luego son resucitados o redescubiertos, pero el caso de Roberto, la verdad que ha llegado a un paraíso tronante y triunfal muy velozmente, y que es un paraíso también bastante curioso y con un montón de matices y particularidades, ¿no? Donde muchas veces la vida o el personaje Bolaño se impone por encima del escritor Bolaño y la obra de Bolaño, o viceversa. Yo no sé qué pensaría Roberto, porque además es una cosa de la que no hablaba. Él tenía una certeza bastante clara de que no iba a durar mucho, de que iba a morir joven, cosa que nosotros siempre festejábamos entre risotadas, porque era un poco como su discurso en plan Pedro y el Lobo, que estaba todo el tiempo amenazando con morirse, y había casi un consenso de que nos iba a enterrar a todos, pero yo tenía razón, no mentía, está claro. Y curiosamente en lo que hace a su posteridad literaria no hacía grandes comentarios. Yo rescaté el otro día un email que él me envió hace tiempo y que leeré en la mesa redonda aquí en Casa de América, donde decía que los escritores que hablaban sobre la posteridad, lo que a él le daba ganas era de pegarles una bofetada inmediatamente. Pero me da la impresión de que tal vez no le preocupaba demasiado, o tal vez
quién sabe, la tenía completamente asumida, sabía que iba a ocurrir y estaba muy seguro de su obra. Él estaba muy seguro de su trabajo como escritor. No me atrevería a decir que estaba seguro de su grandeza, pero sí estaba seguro de su técnica. A él le gustaba mucho la televisión basura, las malas películas, crónicas marcianas. Le gustaba mucho todo el mundo de la prensa rosa, sabía absolutamente todos los... quién era el conde, quién era la duquesa, todo. Él de entrada generalmente abría las puertas y luego las cerraba si la cosa no le convencía demasiado. Me invitó ese día, que fue un martes, creo, para ir el sábado a su casa en Blanes a comer una paella, y me dio unas instrucciones complicadísimas para llegar en tren, al punto que yo en un momento me tuve que bajar del tren en la dirección completamente contraria, porque eran complicadísimas las instrucciones. Y lo llamé desde un teléfono público y le dije: mira, Roberto, no estoy llegando a tu casa, estoy en Tarragona, creo que estaba para el otro lado. Entonces le dije: mira, me vuelvo a mi casa y quedamos otro día, o cuando vengas aquí a Barcelona nos vemos. Y me dice: no, tienes que venir a casa ya, inmediatamente, porque he hecho soy el mejor cocinero de paella que hay en el mundo, tienes que probar mi paella. Le digo: no, pero mira, ya es muy tarde y me voy para casa, no voy a llegar, se va a hacer muy tarde. Pero finalmente fui a su casa y conocí a su familia, a Lautaro, a Carolina. La pasé muy bien. Lo que sí tengo que decir es que creo que la peor paella que probé en mi vida fue la que me hizo Roberto Bolaño. Era asquerosa, era la cosa más repugnante que he comido en mi vida. Y lo peor que la comía, yo recién lo conocía, con él mirándome fijo a los ojos y diciéndome: dime que está buenísima, ¿no? Es la mejor que has comido. Y no sabía qué decirle porque era repugnante. Era muy divertido, la verdad que era muy, muy gracioso, muy amigo de sus amigos. Aparecía así de golpe en tu casa, se iba de golpe también. Tenía una especie de infinita ternura por los niños. Me acuerdo de una cosa que él me preguntaba siempre a mí de un libro mío que estaba escribiendo, era si moría algún niño en el libro. Y si yo le decía que sí, me decía: no lo voy a leer nunca. Y me decía siempre: ya vas a ver cuando seas padre cómo se te van a ir las ganas de andar matando niños en los libros. Y es cierto, varios años luego de que murió Roberto, finalmente fui padre y nada pasa por mi cabeza, nada está más lejos de mi cabeza ahora que andar escribiendo muertes de niños. Antes morían niños en todos mis libros, ahora ya no. Así que tenía razón Roberto.